Hola amores, ¿qué tal? Me están mandando a daros mensajes. A ver qué tipo de mensajes os tienen que hacer llegar. Me hablan también de una nueva fase que está en tu vida ahora mismo. Tienes que seguir luchando por encontrar la paz. Seguir luchando por lo que quieres. Demuéstrate a ti misma que tú mereces ese respeto, esa claridad, ese saber estar. Yo siento que estás saliendo de algo que era muy tortuoso para ti, que te dejaba anclada o anclado siempre a lo mismo y has hecho mucho esfuerzo en cambiarlo. Has hecho una toma de decisión después de un largo tour, digámoslo así, en tu mente como prioridad. Siento que te estás dando más prioridad ahora mismo a ti. Algo que se te ha revelado y te han dicho, te han sacado de ya no puedo más. Ya hay un florecer, hay un nuevo comienzo. Dejando algo que te estaba fastidiando, algo que no era tu lugar o tu sitio. Tu permanencia es importante, pero debes de dar claridad a la mente. En los cambios reside el éxito que vayas a tener, como que te dicen, no te conformes con poco, lucha por tus proyectos, por tus inquietudes. Puedes conseguir lo máximo si empiezas a demostrarte y a validarte que puedes conectarte con tus propios deseos y activarlos en la vida real para que funcione. Suelta algo. Si tienes que terminar de hacerlo, hazlo en estos días. Tienes una semana. Me están hablando. Porque si no te van a sacudir más. Quita esa serie de complejos que tienes. Bórdate a ti misma. Es como si estuvieras haciendo ganchillo. O sea, todo es empezar. Hasta luego construir lo que tú quieres. La bufanda, el jersey, la camiseta, lo que sea, el pantalón. Oblígate a salir más. A cumplir tus deseos. Wow, me gusta. A ver con estas. Te vas a llegar a aclarar. Tienes que tener ritmos diferentes y tienes ritmos diferentes a otras personas. No puedes gestionar el tiempo o los tiempos igual que lo gestionan los demás, porque cada parte de ti es diferente, se mueve de forma inquieta. Mucha gente es conformista, tú no lo eres. Eres inquieta, despierto. Tienes cualidades súper positivas. No te conformes con poco. Desencadénate. Sal de ese juicio que te tienes tú. Tú puedes lograr tus objetivos y alcanzar lo que tú deseas. No va a ser ya. Hay gente que de aquí a 3 meses lo consigue, pero esos cambios están en evolución. Pero tienes que hacer esos cambios iniciándolos.
Puedes ser más torpe, menos torpe, puede ser que sepas, conozcas, no importa, pregunta, analiza, busca información, pide que te entreguen información. Tú necesitas más información para desplegar las oportunidades que te vienen, para poder elegir después. Pero tienes que tener una actitud positiva ante el mundo, hacia las posibilidades que se te abren, hacia lo que te tienes que desarrollar, hacia lo que tienes que ser, hacia lo que has de valorar en tu vida. Tienes un propósito, una meta. ¿Quieres seguir ganando menos o puedes ganar más? ¿Quieres seguir siendo conformista o eres inconformista y vas a buscar cómo proyectarlo? Una persona, depende del pensamiento que tenga, puede ser frustrado o truncado por una persona misma o no, porque la información está, la información te llega. Siento que todos los días es diario. Tú tienes esa información, pero depende de ti actuar o no, mover este caballo o no. Entonces, descubrirás dentro de ti algo muy mágico, algo que se te revelará en estas noches. A partir de ahí trabaja con ello. Ten una charla contigo de prioridades, de a lo mejor tener ese conocimiento es importante para puntos suspensivos, para lo que sea. Si tú tienes unas metas, pero bajo el dominio de tu insatisfacción lo mueves negativamente, vas a bloquear el centro que eres tú para poder encaminarte hacia el destino. Porque otras personas consiguen el éxito y yo no. Entonces, si tú quieres éxito o si tú quieres tener una mejor vida, una mejor calidad, una mejor casa, tienes que proyectarlo a cómo desarrollarlo, a cómo empoderarte de esa manera, ¿vale? Te falta esa actitud que te mueva, que te despierte. La puedes encontrar en ti misma. Me dicen que no está fuera, está dentro de ti, reside en ti, en tu corazón. Tu corazón va a vibrar respecto a las imágenes que se vayan a proyectar o se te estén proyectando en tu vida, palabras o lo que sea. Pero tienes el corazón roto, herido. Te va a costar adaptarte a la situación, pero tú juegas con esa estrategia, la estrategia de vencer los miedos, de tener esa nueva actitud. ¿Qué más? Un mundo de posibilidades, cortar con los miedos, la indecisión. Aquí tiene que haber purificación, algo inmediato, algo que se te revela, que confíes. A ver, con esta, aquí hay un corte. Tienes que moverte y cerrar ciclos de donde estás o de lo que tengas donde estás, empezar de nuevo. Tener una estrategia, tener un arma de decir, quiero conseguir mis propósitos, me estoy equilibrando, estoy renaciendo, estoy floreciendo, tengo que florecer. Te tienes que echar agua, es como las plantas, porque en el estancamiento tú no te puedes ayudar a ti misma. Es imposible, entonces necesitas regarte continuamente. Es como si una parte de ti te estuviera pidiendo ayuda, ¿vale? Y te estuviera suplicando, ayúdame. Tú eres la única persona que puedes tomar la decisión de restablecer ese vínculo contigo, ¿vale? Y de decidir
Si no te gustan las posibilidades que tienes, ¿cómo puedes mejorar? E ir y lanzarte hacia eso, yéndote, dejando esa versión pasada tuya y yéndote con una versión mejorada. Y cuando tú estés por aquí y mires hacia atrás, digas, mira lo que he conseguido por irme de aquí, por confiar en mí. Entonces todo eso es un decreto que tú tienes que hacer, pero tienes que moverte, estar en continuo movimiento, con continua información que se te está revelando, te están diciendo algo a raíz de todo, te están diciendo que no bloquees con tus pensamientos, porque eso no te lleva hacia donde tú quieres, te aleja. Aquí me salen cambios también. Cambios, no cojo más de aquí. Un cambio de actitud, una fortaleza, un querer empezar poco a poco, desde cero, comprar cosas. Si es que, por ejemplo, es necesario invertir en algo, no pongas todo, pero sí a lo mejor algo. ¿Me entiendes? Si, por ejemplo, tú quieres hacer fotografía, pues te tendrás que comprar una cámara, por ejemplo, ¿no? O desde el móvil, pues tener un móvil que tenga buena cámara, unos accesorios, algo. Es como si tú quieres montar una tienda, ¿de qué la vas a abastecer? La vas a abastecer de ropa, de comida, vas a poner una tienda de zapatos. Entonces, ¿cuáles son tus objetivos en eso? Porque si no, siempre vas a residir en que todo se te salga de las manos y vas a pensar, es que he perdido el tiempo por bloquearme. Y bloqueándote no hay un esfuerzo, sino un estancamiento que te impide conseguir esa materia prima o como sea de lo que tú quieres conseguir, pero el centro de atención está en las posibilidades que tú quieras sacar con todo esto. ¿Vale? Puedes mirarte vídeos en YouTube de creo que se llaman mini negocios o algo así. Si es que lo que quieres empezar es hacer algo particular, diferente, algo creativo, ¿vale? Tienes que expandir y tienes que revelar al mundo como que no te acongojes. Tu prioridad eres tú y tú también te estás atacando. Entonces, te están diciendo que fuera esas expectativas para que entren todas las posibilidades y tengas la mayor recompensa posible con el esfuerzo del trabajo. Tienes que luchar con la parte negativa tuya y destruirla. Esa que te dice no puedo, esa que te dice ¿para qué voy a intentarlo? Es como no, ¿para qué voy a intentarlo? No, se puede conseguir y puedes hacerlo. No te va a caer todo de golpe, pero si tienes un plan, una estrategia, puedes probar. Aquí es prueba y error. Entonces, sé constante con todo esto y cambia esa actitud, porfa, que te llevará más lejos de lo que tú piensas. Cuando hagas esos cambios, empezarás a sentirte libre, despejada, más purificada. Se abrirá algo en ti nuevo, mágico, pero tienes que dar el primer paso a restablecer ese contacto. ¿Qué pasa? Que cuando tú abres esas nuevas posibilidades, te entran muchas más cosas, te pueden entrar ofertas de trabajo, sea en lo económico, sea en el amor, porque tú estás vibrando o tienes otra vibración bastante más alta, ¿no? Con un esfuerzo llegas a esto, poniéndote esa mentalidad de emprender, de disfrutar el camino, de
sacar cosas que no deban de residir en ti, en tu casa, en donde sea, para que aparezcan las cosas nuevas. ¿Vale? Todo es en constante movimiento. Ya te digo, te puede venir de golpe una oferta de trabajo, después el amor, ya estés trabajando en esas cosas, pero todo es constante, ¿vale? Y algo más. Con estas me dicen sobre esto, una vez ya lo estés haciendo, lo que llegue a tu vida, es como tú vas a estar ofreciendo o debes de estar ofreciendo al mundo las posibilidades. El mundo ve eso y viene de vuelta. Y se siembra algo mágico, algo empieza a revelarse, algo empieza a satisfacer tus deseos. Algo místico, algo que tú no puedes controlar, pero que te viene después de tanta oscuridad, después de estar mal. Todo eso es un valor añadido que te lo van a ir ofreciendo. No es lo mismo tener más despejada la mente que tenerla perturbada. Por eso es el cambio del reflejo de lo que tú veas. Depende de cómo tú veas las posibilidades. Si lo ves como una persona perdedora o triunfadora. Si lo ves como unas señales de es que esa persona lo puede conseguir y yo no, ¿por qué no? Si puedes tener las mismas posibilidades, pero lo estás haciendo mal o no te estás esforzando o no estás saliendo de tu zona de confort. Entonces eso residirá en tu manera de cómo te vean los demás, de cómo te veas tú de inseguro o de insegura, de cómo proyectas tú al mundo, de cómo te ven, de todo eso. Y por último, con estas, a ver, tengo que sacar dos más. Vale. 1, 2 y una más. Ok. Elimina toda esa toxicidad que hay en ti. Tendrás mejores resultados. Hazme caso. Tu valía es importante para esto, pero salir de la zona de confort es importante. Salir de esa caja de zapatos en la que estás es importante, porque si ahí no está lo que tú quieres proyectar o lo que tú necesitas, tienes que verlo con tus propios ojos, ¿vale? Porque ya te digo, depende del enfoque desde el cual tú lo veas, puedes proyectarlo de una manera más saludable o de una manera más negativa. Y eso te puede llegar a dar rabia, pero todo el mundo tenemos que y necesitamos ver lo que nos hace falta en este camino y trabajar con ello. De nada te sirve poner una tirita en todo esto, porque va a seguir continuando y seguramente empobrezcas algo que a lo mejor dentro de 10 años digas, es que lo podía haber solucionado antes. Entonces, si tú tienes la información, intenta hacerlo lo mejor posible. No en un tiempo récord, sino en cómo tú te vayas sintiendo y esos sentimientos hacia dónde te llevan, hacia mejorar, hacia progresar. Pero es poco a poco, es un continuo balance, ¿vale? Te están diciendo, es que yo siento que es como, no te quedes quieta, porque así no pasa nada, ¿vale? Tienes que consultar, a ver, es lo que te decía de pregunta, fíjate cómo está esto. Pregunta a alguien que sepa de los temas que tú quieres. Mira en internet, sal fuera, no lo sé. Si tú te quieres abrir una tienda, por ejemplo, pues
pregunta a alguien que sepa de esto. Si tú necesitas una casa, pues tendrás que ir a lo mejor a una inmobiliaria o buscar por internet o preguntar a alguien que ya tenga una casa, cómo lo hizo, cómo no sé qué, dónde es mejor buscar. Todo esto puedes tener un apoyo de a quien confíes, se lo puedes comentar. Mira, estoy pensando en hacer esto. Y esa persona te puede apoyar, pero tú al final eres la persona que necesitas moverte, ¿vale? Ponerte como cabeza ejecutora de todo este proceso, de todo este trabajo, para que tengas buenos resultados de aquí a un margen de tiempo pequeño, mayor, lo que sea. Así que yo creo que con esto lo dejamos. Espero que pues os haya gustado, la verdad, y os haya podido, pues, bueno, despejar dudas o ayudar mucho. Os mando miles de besos, os quiero mucho, un besote y ánimo que hay que empezar a hacer cosas. Chao.